Hola familia, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de historia, una de las grandes mentiras de la historia. El desgobierno cubano afirma en la propia constitución de Cuba que somos todos martianos, marxistas y leninistas. Y así está plasmado en el artículo 5 de la propia constitución. Todos sabemos, o al menos creemos saber, quién era Martí. Ya hice un vídeo sobre Martí que no será el único que haga, pero que deja bastante claro que Martí no era socialista. Pero somos marxistas y somos leninistas. ¿Queremos ser marxistas y leninistas? Si tu respuesta a estas preguntas es que sí, espera a ver lo que te voy a contar ahora. Una persona que se dice marxista-leninista es una persona que se identifica con las ideas y las acciones de Marx y de Lenin. ¿Y sabemos quiénes eran realmente Marx y Lenin? Lo que sabemos de estas personas, de Marx y de Lenin, es lo que nos ha contado el gobierno cubano y la izquierda mundial en general. Que desde la manipulación unos y desde la ignorancia otros nos han transmitido una gran cantidad de mentiras que hemos asumido como verdades absolutas. Lo que voy a hablar aquí hoy es historia probada y demostrada. No son interpretaciones de hechos ni valoraciones propias, es historia pura, demostrada y escrita por los protagonistas o por historiadores. Informaciones sacadas de documentos desclasificados rusos que por suerte, como toda la verdad, siempre sale a la luz. Una vez que cayó el campo socialista, se desclasificaron muchísimos documentos históricos y gracias al trabajo de historiadores como César Vidal, por ejemplo, o Antonio Escotado, podemos conocer quién era de verdad Lenin y cómo llegó al poder. Hoy vamos a ver si de verdad tú quieres ser leninista y luego en otro video, otro día, vamos a ver si de verdad tú quieres ser marxista. Comencemos por Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov era su verdadero nombre y nació el 22 de abril de 1870 en Rusia, en una ciudad a orillas del Volga, y en el seno de una familia de intelectuales rusos, que no eran ricos, pero que tampoco eran proletarios. Tenía 5 hermanos y tuvo una infancia relativamente normal hasta que murió su padre y su hermano mayor fue ahorcado como condena por sus actos anarquistas y terroristas. Aquí comenzó a formarse el Lenin sin escrúpulos y terrorista que vimos luego más adelante. Estudió Derecho en la Universidad de Kazán, algo que demuestra una vez más que Lenin no era un proletario, como nos han contado la mayoría de las veces. Y fue aquí, en esta universidad, donde comenzó a participar en las protestas contra el régimen zarista. Finalmente fue expulsado de la universidad por sus conductas conflictivas y en el 89, en 1889, su familia se traslada a Samara. Después de muchas gestiones por parte de su familia, cosa que demuestra una vez más que no era un proletario, Lenin le permiten examinarse por libre en la carrera de leyes y después de 3 años se gradúa en Derecho. Un abogado, para que entiendan, en Rusia, en aquella Rusia imperial, no era un proletario. Ya para ese entonces estaba metido Lenin de lleno en los estudios de la obra de Marx y Engels y participaba en reuniones y clubes marxistas y comunistas. En abril del 85 Lenin viajó por Europa, por Suiza, Alemania, Francia, donde se reunió con varios comunistas de la época y ¿cómo pagó su viaje? ¿Con su trabajo como proletario? Pues no, lo pagó con la pensión de su madre. Lenin desangró económicamente a su madre hasta el punto de hacerla vender la vivienda familiar para pagar su vida y sus viajes. Durante ese viaje, Lenin le escribía cartas a su madre pidiéndole dinero, entre otras cosas, para comprar libros. Esas cartas están publicadas, solamente hay que leerlas, no hay que investigar mucho. A su regreso a Rusia, Lenin fue detenido por la policía del zar y una vez más su madre y su hermana estuvieron ahí para sacar al niño de sus apuros, mandándole trajes, ropa blanca, mantas y comida a la cárcel. En una de sus cartas incluso Lenin le habla a su hermana de que no le trajera más pan, porque no se lo comía y se podía permitir hasta hacer dieta en la propia cárcel. Esto igual, familia, es historia. Está escrito en los libros de historia, en las cartas de Lenin. Le dice, por ejemplo, también que no le trajera más ropa blanca porque no tenía dónde ponerla. Imagínense lo mal
que lo pasaba el proletario Lenin en la cárcel. Lenin es juzgado en 1897 y deportado a Siberia. En el 98 se casa en una ceremonia religiosa, algo bastante raro para un marxista, se casa con Nadezhda, y estos años en Siberia le permiten escribir su obra El desarrollo del capitalismo en Rusia. Es importante esta obra de Lenin porque nos cuenta precisamente cómo se desarrolla el capitalismo en Rusia. Y hay personas que piensan que Rusia pasó del feudalismo al comunismo y no fue así. El propio Lenin escribió sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia. Rusia, aunque por poco tiempo comparado con otros países, transitó por el capitalismo. Su matrimonio fue un fracaso como relación sentimental, pero en cambio su esposa se convirtió en una especie de fiel escudera, complementando de alguna forma las atenciones que ya no iba teniendo tanto de su madre y de su hermana. De Siberia, ya con 30 años, Lenin se exilia en Suiza y crea el periódico Iskra y se convierte en el líder de los marxistas rusos en Europa. Más tarde se traslada a París, donde una vez más, ya casi con 40 años, ya no era un bebé, le vuelve a pedir dinero a su madre para alquilar un piso. Además de dinero, su madre le seguía enviando comida, ropa, todo esto porque el niño no podía trabajar, era un comunista profesional, tenía que dedicarse a la revolución, cosa que dice también que no era un proletario. Todo esto viviendo a todo lujo, con trajes caros, fiestas, una vida social impresionante. Durante su estancia en París mantiene una relación con Inés Armand, manteniendo además esta relación sin ocultarla de su mujer. Lenin prácticamente obligó a su mujer a convivir con su amante y esto deja bastante claro el respeto que tenía Lenin hacia su mujer y esa supuesta moralidad superior que se le arroga a Lenin. Es también muy curioso cómo estas dos mujeres eran feministas declaradas. Ahí lo dejo. Lenin, entre sus facetas de revolucionario, comienza a convertirse en un defensor del feminismo en muchos discursos, llegando a decir que, por ejemplo, no puede haber un movimiento verdadero de masas sin las mujeres, cuando lo que realmente hacía Lenin era explotar a las mujeres, a todas las que le rodeaban, incluyendo a su madre y a su amante, a todas las explotaba. Sobre la liberación sexual de la mujer, que tanto se arroga la izquierda marxista-leninista de hoy, dijo Lenin lo siguiente: es una necesidad personal de justificar ante la moral burguesa la propia vida anormal o hipertrofiada. Dicho de otra forma, que la liberación sexual de la mujer era anormal e hipertrofiada procedente de la moral burguesa. Ahora explíquenme, familia, estos feministas leninistas, cómo defienden la ideología de Lenin. Lenin llegó a criticar incluso a Freud, que ya hablaba en esa época de la liberación sexual de la mujer, pero claro, hoy en día puedes ser feminista y leninista al mismo tiempo y no pasa nada. Incluso llegó a decir que las mujeres no podían aspirar a una liberación sexual debido a que no contaban con conocimientos profundos y variados sobre el tema. Y ahora, insisto, hay gente que es feminista y leninista al mismo tiempo. Explíquenme eso. Entre tanto, Lenin seguía con su vida de lujos por Europa y estalla la Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914. En esta guerra estaban en conflicto Alemania y Rusia y ninguno de los dos podía ganar la guerra. En Rusia estaban pasando muchas cosas por ese entonces y es importante que hablemos de ellas porque desmienten bastante el mito que se ha creado alrededor de Lenin como el liberador de Rusia. El zar Nicolás II, que era el zar de Rusia en ese momento, había permitido la creación de la Duma. La Duma era el parlamento, era una especie de parlamento, convirtiendo así a Rusia en una monarquía parlamentaria. Es decir, Rusia comenzó a tener un parlamento que representaba al pueblo, apoyado por el propio zar Nicolás II. Lenin no vino a Rusia a crear un parlamento, lo creó el propio zar Nicolás II. Más adelante, en febrero de 1917, ocurre la revolución, la primera revolución rusa, en la que Lenin no estaba. El propio zar abdica en marzo de ese año y entrega todo el poder a la Duma, a ese parlamento, pasando así Rusia de ser una monarquía a una monarquía parlamentaria y finalmente a una república naciente. Todo esto
sin que estuviera Lenin. Lenin no estaba en Rusia, estaba en Europa, viviendo de lujo. Al frente de la República se queda un gobierno provisional socialista dirigido por Alexander Kerensky, que tenía como objetivo convocar unas elecciones y una asamblea constituyente. Un gobierno socialista. Pero la Primera Guerra Mundial continuaba y los alemanes deciden que si no podían vencer en las trincheras a Rusia, pues entonces tenían que vencerla desde dentro. Y aquí es entonces donde entra Lenin. El Kaiser alemán le paga a Lenin para que se introduzca en Rusia y con la fama que ya tenía entre los bolcheviques convoque a la revolución bolchevique para desestabilizar Rusia desde dentro. Lo montan en un tren y lo mandan para Rusia. Lenin intenta dar un primer golpe de Estado al gobierno socialista de Kerensky en julio de 1917, al frente de los bolcheviques. Los bolcheviques eran la parte minoritaria y radical del Partido Socialdemócrata Ruso, lo que ahora sería más o menos la extrema izquierda rayando el terrorismo. Pero fracasa, porque los rusos no querían a los bolcheviques. Sabían que eran radicales, extremistas y terroristas y por eso no los apoyaban, no los querían. Lenin tiene que volver a exiliarse esta vez en Finlandia. Ya antes del propio golpe, Lenin se había ocultado por miedo, dejando expuesto a Trotsky, al que sí cogieron y lo metieron preso. Así que eso de que Lenin era valiente tampoco es verdad. Aquí ocurren varias cosas, entre ellas un teatro de autogolpe militar por parte de Kerensky, donde llega a entregar armas a los soviets. En esto no voy a entrar en detalles, pero estas acciones son las que facilitan luego que para el 25 de octubre de 1917 se produzca el segundo golpe de Estado por parte de los bolcheviques con Lenin al frente al gobierno socialista de Kerensky. Aquí es cuando, el 24 de octubre, ocurre uno de los sucesos más ridículos y bochornosos de la historia soviética. Los comunistas leninistas se arrogan la toma del Palacio de Invierno como un gran logro, como una epopeya histórica, como la panacea de la gloria comunista. El Palacio de Invierno era la residencia del zar, pero desde febrero ya no había zar porque había abdicado. El Palacio de Invierno desde febrero era el parlamento del gobierno y estaba defendido por un batallón de mujeres ciclistas y por los cadetes. Los bolcheviques no pudieron tomar el Palacio de Invierno, eso es mentira. Tras varios intentos tuvieron que negociar con los que defendían el Palacio de Invierno para que los dejasen entrar. Y una vez dentro, lo que hicieron fue ir a las bodegas donde estaba el vino y los licores del zar y emborracharse durante semanas, llegando incluso a vender las botellas de vinos. Esa es la gloriosa toma del Palacio de Invierno, una borrachera monumental por parte de los bolcheviques, que no solo, les digo, se limitaron a beberse el vino, sino que vendieron las botellas y vendieron muchísimas cosas del mobiliario del palacio. Nada más tomar el poder, Lenin cerró todos los periódicos y creó la policía militar llamada la Checa, que era mucho peor que la antigua policía del zar. Imagínense que la policía del zar tenía unos 15.000 hombres y la Checa tenía unos 250.000 hombres. La policía del zar ejecutaba unas 17 personas al año como promedio por varios delitos y la Checa de Lenin unas 1.000 personas al mes solo por delitos políticos. Eso está escrito en la historia, son datos reales y contrastables fácilmente, está en los libros. Lenin permitió que el 12 de noviembre del 17 se celebraran las elecciones constituyentes, dando así una imagen aparente de legalidad. Pero los bolcheviques volvieron a perder las elecciones porque los rusos no querían a los bolcheviques y los bolcheviques quedaron en tercer lugar. Esas elecciones las ganó el socialista Kerensky con 237 votos y Lenin solo obtuvo 138. Automáticamente Lenin ordena, dando el tercer golpe de Estado ya, que se disolviera el Parlamento por la fuerza y nunca más, nunca, se celebraron elecciones democráticas en Rusia. Así fue como llegó Lenin al poder. No hubo una gloriosa revolución de octubre comunista. Lo que hubo fue una sucesión de golpes de Estado por parte de Lenin que derrocó al gobierno socialista de Kerensky. Lenin no derrocó al zar. El zar ya había abdicado hacía meses antes de que apareciera Lenin. Sin embargo, Lenin sí ordenó a sangre fría la ejecución del zar, de su mujer y de sus hijos, que eran unos niños inocentes, y fueron ejecutados todos juntos en un sótano, como si fueran animales,
a sangre fría. Eso sí lo hizo Lenin. Lenin no fue apoyado por los obreros y campesinos. Lenin quedó tercero en las únicas elecciones que se presentó. Lenin no fue el mesías del proletariado ruso ni nada de eso. Lenin fue un enviado de Alemania para desestabilizar Rusia. Lenin no liberó a Rusia del feudalismo. Desde 1861 el zar Alejandro II ya había declarado que en Rusia no existían los siervos, por tanto ya Rusia no era un sistema feudal. Lenin no era proletario, era un burgués que vivía a costa de su madre y de su mujer y de su amante. Lenin fue el que comenzó la masacre en Rusia. Los mismos campesinos que se enfrentaron al zar ahora se enfrentaban a Lenin porque no querían entregarle sus tierras, ni sus cosechas, ni sus barcos al soviet, y Lenin ordenó masacrarlos. Lenin usó gas letal, están las órdenes escritas, transcritas en el libro de César Vidal. Usó gas letal mucho antes que los nazis contra los campesinos. Los enemigos de Lenin no eran los blancos, que era como se llamaba el ejército del zar. Sus enemigos eran los verdes, que eran como se llamaban los campesinos. El ejército del zar no representaba una amenaza, estaba disperso. En cambio, los campesinos sí estaban organizados, y contra ellos fue contra los que luchó Lenin. Lenin ordenó fusilar a casi todos los integrantes de la Duma, del Parlamento, que se opusieron a su golpe de Estado. Y a la presidenta de la Asamblea Constituyente, como no podía fusilarla, la encerró en un psiquiátrico y le dijo a todo el mundo que estaba loca, para desacreditarla. En 1917, entre 1917 y 1924, que fue lo que duró el mandato de Lenin, por suerte porque murió de un derrame cerebral, murieron, escuchen esto, más de 500.000 de personas asesinadas por motivos políticos o religiosos. Entre 300.000 y 500.000 cosacos asesinados. Cientos de miles de trabajadores y campesinos asesinados por hacer huelgas, las mismas huelgas que en un principio defendía Lenin. 240.000 muertos en la represión de la rebelión de Tambov. Más de 50.000 prisioneros de guerra ejecutados del ejército blanco. Entre 3,9 y 7,75 millones de muertos por hambrunas entre rusos, kazajos y tártaros. Ese fue el legado de Lenin. Ese fue. Millones de muertos y el establecimiento del gobierno de Stalin más adelante, que dejaría a su paso otros millones de muertos más. Ahora, familia, les voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Son leninistas? ¿Quieren ser leninistas? Si tu respuesta todavía es que sí, te recomiendo que vayas al médico, porque el fanatismo es una patología clínica y hay que atenderla. Esto que te he contado es historia real, está escrita en los libros. Mírate La Revolución Rusa de César Vidal, un libro que muestra documentos históricos sobre el monstruo que era Lenin. La gran estafa de Eudosio Rabines, otro libro espectacular que yo ni conocía y que me recomendó una persona a quien le tengo mucha admiración y que te enseña la verdad de lo que era el comunismo, contado por un propio comunista que decidió vivirlo él para que nadie se lo contara. Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, otra obra maestra. La Revolución Rusa de Richard Pipes, otro libro brutal. El verdadero Lenin de Volkogonov, donde habla de los gulags y desenmascara el monstruo que era Lenin. Ser leninista es ser seguidor de un psicópata asesino en masa. Ser leninista es ser seguidor de una especie de monstruo psicópata sin escrúpulos. Eso es ser leninista. Así que el gobierno cubano, cuando pone en la Constitución que Cuba es leninista, eso es imperdonable. Nosotros somos martianos, somos de Varela, somos de Saco, somos de José de la Luz, pero no somos monstruos asesinos como Lenin, que masacró a la población rusa. Eso no lo somos. Esa es la realidad, familia, y esperen a saber quién era Marx. Esperen a saber quién era Marx. Estos datos que he dado, insisto una vez más, son historia probada, demostrada. No son valoraciones mías ni valoraciones de los propios escritores que he citado antes. Es historia probada. Investiguen un poco. Sé que es más fácil decir soy leninista y no hacer el esfuerzo intelectual por investigar quién era realmente Lenin, quedarte desde la comodidad de lo que te dice el gobierno cubano.
Pero no, investiga, esfuérzate un poco e investiga quién era ese monstruo de Lenin. Y luego me dices si de verdad eres leninista. Estos son los datos, familia. Esta es la historia de Lenin. Lo demás, las ideas, las que ustedes quieran. Los datos son estos. Nos vemos en próximos vídeos.